Hola hermanos y hermanas, mi nombre es Gadiel Morales, soy pastor del Centro Cristiano Betel, Casa de Dios para la Familia, y es para mí una bendición poderles saludar el día de hoy y compartirle la palabra del Señor. Quiero agradecerle primeramente a Dios porque nos ha llamado al ministerio, ¿verdad? Y también queremos agradecerle a ustedes que nos han estado visitando en el canal, reproduciendo las enseñanzas y a la vez compartiéndolas. Deseamos que sean de bendición para su vida, ya que el internet es una herramienta para poder divulgar el evangelio y ha sido una bendición. Yo creo no solamente a mi ministerio, sino a muchos ministerios que hoy en día tienen auge en muchas partes del mundo gracias al internet. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles en unos minutos una enseñanza que hace tiempo compartí con la iglesia, que se llama Tipos de Vida Cristiana, y está enfocada en la carta del apóstol Pablo, y es mi deseo, ¿verdad?, que podamos entender la palabra, y quiero invitarle a que ore ahí donde está. Solamente incline su cabeza y cierre sus ojos y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría espiritual. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora del día queremos depositar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en sus preciosas manos. Queremos que nos dé sabiduría del cielo, nos dé entendimiento en el corazón, para que su palabra quede en nosotros y edifique nuestras vidas y nos ayude a crecer. Gracias porque ella es lumbrera a nuestro camino, y sin su palabra sería muy difícil o imposible, Señor, caminar en base a su perfecta voluntad. Gracias le doy y permítanos, Señor, el día de hoy comprenderla, atesorarla y sobre todo practicarla para que podamos crecer de una manera maravillosa en el conocimiento de su palabra. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy en día la iglesia del Señor también está atravesando un momento diferente, ¿verdad? Hoy hay mucha tolerancia, hay muchas ideas revolucionarias que están invadiendo el mundo, pero también están invadiendo la iglesia. La iglesia no escapa de estos moveres. Hay doctrinas que el día de hoy impactan por el mover genuino de Dios, pero también hay doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de saber qué tipo de vida estamos viviendo. Y yo lo que quiero compartirles, que hay dos tipos de vida en el Evangelio para mí. Hay más, pero quiero compartirles estas dos. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces nos menciona aquí dos tipos de personas: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, el cristiano natural, es aquel que no logra entender las cosas del espíritu. Aquel cristiano, hombre o mujer, que se deja llevar por la lógica, por la razón, ¿verdad? O por diversas ideas. Dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu porque les son locura. Entonces nos muestra que hay un hombre natural, hay un cristiano natural y hay un cristiano espiritual. Dice, el cristiano espiritual dice que él juzga todas las cosas. En el versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Esa es la razón. Un cristiano que no tiene una conexión con el Señor, que no practica la oración, que no practica la meditación de la palabra, que no practica el ayuno, y que su vida radica en ir cada 8 días a la iglesia y de vez en cuando orar, de vez en cuando leer. Para él las cosas espirituales siempre le van a ser una locura, porque vive en un mundo natural, vive un cristianismo muy displicente, muy acomodado. Y entonces cuando se habla del mover del Espíritu Santo, cuando se habla de las sanidades, cuando se hablan de ser responsables ante el Señor, de que hay un compromiso, para él eso es locura. Cuando a alguien se le pide que sea puntual llegando a la iglesia,
que no falte a los servicios o que se involucre en la obra del Señor, él no le entiende. Para él son exageraciones, para él le son locuras, porque es un cristiano natural. Un cristiano espiritual es aquel cristiano que vive una vida de oración, una vida de ayuno, una vida entregada al Señor, y él logra comprender cosas diferentes. Entonces en la iglesia hay cristianos espirituales y hay cristianos naturales. Y a veces el natural choca con el espiritual, pero después hablaremos de eso. Entonces podemos ver, de acuerdo a la palabra del Señor, que hay dos tipos de cristianos. Pero también el apóstol Pablo en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces también nos dice que puede haber un espíritu del mundo y está el espíritu de Dios. En la iglesia también puede moverse un espíritu del mundo, que es el humanismo, la psicología, que yo conozco a cristianos que son psicólogos, pero están metidos con Dios. Pero estamos hablando que si la iglesia olvida sus principios, los principios que son sus cimientos, la palabra, la oración, el ayuno, y empieza a querer llevar una vida o permitir más que nada cosas del mundo, entonces va a mover un espíritu del mundo. Habrá cosas superficiales, habrá enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, habrá conducta, porque se mueve el espíritu del mundo. Entonces nosotros debemos de saber qué tipo de cristianos somos, si somos espirituales o si somos naturales o carnales, también se puede ocupar esa palabra. Entonces, si yo estoy en un lugar donde no se hace énfasis de vivir una vida íntegra, si no se hace énfasis en vivir buscando la santidad, el compromiso, lo más seguro es que hayan cosas sociales, cosas del mundo, pero no va a ser una vida realmente como el Señor quiere que vivamos. Entonces, está el espíritu del mundo y está el espíritu de Dios. Nosotros debemos de saber qué espíritu se está moviendo, ¿verdad?, en la iglesia el día de hoy. Lamentablemente, yo que soy pastor, me he podido percatar que se ha movido un espíritu del mundo. Hoy hay mucho humanismo, hoy hay mucho altruismo, hoy se permiten doctrinas o enseñanzas realmente que uno dice, esto no está bien. Pero sabe, a mucha gente le gusta escuchar ese tipo de enseñanzas. De acuerdo a la palabra del Señor, entonces hay cristianos naturales, cristianos espirituales, está el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y el cristiano carnal no puede, o el cristiano natural no puede entender los diseños de Dios. Mire, dice el versículo 9 de 1 Corintios 2, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo le escudriña aún lo profundo de Dios. Un cristiano que no tiene comunión con el Espíritu Santo, un cristiano natural, no va a saber realmente cuál es el propósito por el cual fue salvo. No va a saber realmente qué es lo que Dios tiene preparado, porque la palabra del Señor nos enseña que la única manera en la que nosotros se nos puede revelar los planes de Dios, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, es a través del Espíritu Santo, porque Él todo lo escudriña. Entonces un cristiano natural no va a saber realmente cuál es su llamado, cuál es su ministerio. Entonces un cristiano natural no va a entender los propósitos de Dios, porque solamente se conocen por medio del Espíritu Santo. Y como estamos viendo, entonces está el cristiano natural, el cristiano espiritual, está el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo es contrario al espíritu de Dios. El espíritu del mundo siempre va a hacer énfasis en las cosas del mundo, las cosas materiales, los logros personales, cosas que tienen que ver con este mundo. El apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, nos dijo que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Entonces nuestra morada no es aquí. Y muchos están invirtiendo su tiempo, sus fuerzas en conseguir cosas extraordinarias en esta tierra.
y se han olvidado que son peregrinos extranjeros. Entonces, solo tu destino, tu propósito lo vas a conocer en la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, estos son tipos de vida cristiana. Los cristianos naturales, cristianos que van cada 8 días a la iglesia, cristianos que no les gusta la responsabilidad, cristianos que si uno les habla de compromiso dicen que se les parece exagerado, que si uno habla de la integridad, de la santidad, de la honestidad, ellos lo toman como eso es exageración, eso es fanatismo o eso es vivir a la antigua. No se trata de vivir a la antigua, sino se trata de vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Entonces, amado hermano, a veces nosotros nos disgusta cuando una palabra es fuerte porque nos toca donde hay deficiencia. Entonces yo te invito a que examines tu vida. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Un cristiano espiritual o un cristiano natural? ¿Inviertes tiempo en el Señor o inviertes tiempo en cosas seculares, en cosas de este mundo? Entonces, esta enseñanza todavía da para más, pero solamente quería compartirte estos minutos para que reflexiones realmente qué tipo de cristiano eres. Mira, yo le enseño a la iglesia, no se trata de que viva agradándome a mí, porque cuando usted muera, yo ni le voy a abrir las puertas del cielo, ni se las voy a cerrar. Mi deber como pastor es instruir y es enseñar lo que la palabra dice. La obligación y la responsabilidad de usted que oye la palabra es practicarla. Posiblemente haya cosas difíciles, pero vivamos conforme a la palabra. ¿Y sabe qué? Como le digo, si usted aplica la palabra, si usted vive conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, entonces usted tiene garantía de que podrá entrar al cielo. Pero si usted no lo hace, usted corre un grande peligro. Recuerde, ningún hombre de la tierra, ningún pastor, apóstol, profeta, lo que usted guste, como guste llamarlo, ninguno de ellos le abrirá, por más que le diga, le abrirá las puertas del cielo, o por más que se la quiera cerrar, no la podrá hacer. El único que nos puede abrir o cerrar la puerta del cielo es Dios, de acuerdo a nuestra vida. Eso es lo importante, cómo estamos viviendo. No si el hombre me acepta, no busco agradar al hombre, busco vivir sometido a la palabra del Señor. Así que bueno, esta ha sido la enseñanza de este día. Deseo que sea de bendición para tu vida. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna petición, pues háznosla llegar a través de los comentarios aquí en el video. Y bueno, que el Señor te bendiga mucho. Y realmente deseo con todo mi corazón que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y si así ha sido, compártelo por favor. Y bueno, nos vemos la próxima semana con una enseñanza más. Que Dios te bendiga. Esto ha sido Tipos de Vida Cristiana. Y recuerda, el éxito está en poner en práctica la palabra del Señor. Por eso Santiago dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores. Ahí radica. Tú puedes escucharla una y otra vez, pero mientras no determines practicar la palabra, no habrá crecimiento y no habrá resultado en tu vida. Te saluda el pastor Gadiel Morales, que ha sido una bendición compartir contigo este día la palabra del Señor. Nos vemos pronto. Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén.